ya está listo nuestro querido pastor, el doctor Héctor Rivera. De su corazón, él compartirá una palabra buena con nosotros. Esta sección es poderosa porque aquí ya yo me salgo del camino. Aquí ahora es el momento donde el pastor, sin lugar a dudas, el pastor Héctor Rivera comparte una palabra de reflexión. Lo que Dios ha puesto en su corazón, él la comparte con ustedes y sin ninguna interrupción. Comparte esta palabra y luego comparte una oración con nuestros pastores y pastoras. Así que te invito para que ciertamente te mantengas con nosotros en esta linda experiencia de Tertuhablemos en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro gran hermano y amigo, el doctor y pastor Héctor Rivera. Pastor, un abrazo. Un abrazo, Jesús. Otilio, Dios me lo bendiga, y todos los que han participado durante esta semana. Hay un pensamiento que me llegó ahorita, para serte franco, y que quiero utilizarlo para de ahí partir a unas porciones bíblicas que he de leer. Y dice, si le das a Dios una oportunidad, Él hará de tu vida algo hermoso. Repito, si le das a Dios una oportunidad, Él hará de tu vida algo hermoso. Estaba escuchando el lunes por la noche el programa Diálogo Pastoral. Y al final, la última hora de dicho programa, estaba el evangelista, el querido amigo, doctor Alberto Motesi. Y el pastor Moisés Román me pidió que dijera algo para finalizar su participación, algo que quisiera decirle a la radioaudiencia en Puerto Rico y en Latinoamérica, los Estados Unidos. Y como es Alberto, es un individuo que predica con tanta pasión todavía, puede casi 60 años. Y yo lo admiro en ese aspecto, pero lo que quiero llegar, que en un momento dado se puso muy emocional, ya a punto de llorar cuando dijo algo que me estremeció, que me llegó al alma, y dije, esto debe ser algo que uno debe repetir en el programa Tertuhablemos. Y es que en medio de la pandemia, cuando uno llega a las crisis de la vida, el pastor, el ministro, el evangelista, el visionero, el predicador, el maestro de escuela bíblica, los que ejercen ministerios en la iglesia, especialmente en la pastoral, deben recordar o hacer memoria de su llamado, porque es lo único que nos va a sostener. Yo quiero leerles algunos versos bíblicos ahora. En la nueva versión internacional, en el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías, en el verso número 7, la primera parte, dice, y leo la gloria del Trino Dios. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. En el capítulo 21 y el verso número 8 dice, y a este pueblo adviértele que así dice el Señor. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Esta porción bíblica, como dice nuestro hermano Semidey, es poderosa realmente. Y finalmente, en el capítulo 23, los primeros 4 versos dice de la siguiente manera: ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor:
el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlo a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Me parece sumamente importante, como hemos tratado de resaltar en estas últimas semanas, la importancia, el valor del llamado. Yo fui orientador profesional en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, cuando comencé mi carrera profesional. Y me encontré que muchos escogían sus profesiones porque les gustaba, o como me decían algunos estudiantes, donde estaba la lana, donde estaba el dinero, y hacían decisiones que habría de afectar el resto de sus vidas solamente por la decisión o porque había un interés económico, por decirlo así. Y a lo que quiero llegar, que algunas veces los pastores, yo he observado que han llegado a la decisión pastoral por razones similares. Quiero decir con esto, hace años yo estaba en una reunión evaluando un aspirante al ministerio por mi denominación. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando le pregunté cuántas veces había predicado? Y ese tuvo que pensar y dijo, creo que una vez prediqué. Y yo me quedé así, sorprendido. Y nos dijo que él había predicado un culto en un hogar. Yo no dije nada a él, pero terminé la reunión. Me reuní con los compañeros y expresé mi gran preocupación. Que como un pastor lo estaba recomendando cuando él mismo no lo utilizaba. Y yo llamé al pastor y lo cité para la próxima semana la reunión de ese comité de evaluación de los candidatos aspirantes al ministerio por nuestra denominación. Y cuando llegó, porque era un hombre, o es, todavía vive, hombre de Dios, humilde, buena gente, pero había que hacerle la pregunta. Y cuando lo confronté, le pregunté, ¿por qué fulano, compañero, recomendaste una persona que tú mismo no utilizas y no es suficientemente bueno para ser utilizado en tu congregación? Y él bajó la cabeza y me dijo que se sentía forzado a tomar esta decisión por la influencia, por el respaldo de familias líderes de la iglesia. Larga historia corta, no pasó. El individuo no estaba maduro en este caso,
De hecho, nunca volvió y nunca ni siquiera supe más del joven caballero. El profeta Jeremías hace hincapié en una vivencia, en una experiencia sumamente difíciles. Yo me atrevería a decir traumáticos. Empieza con lo positivo, pero lo plantea de una manera también. Cuando llega y recuerda el momento que Dios lo llama. Y me fascina cuando dice, me sedujiste. Fuiste más fuerte. Yo no sé si usted se acuerda del día o el momento o la vivencia o experiencia de su llamado, pero debe hacer memoria, porque en estos tiempos de pandemia, decía Motesi que 90 pastores en Bolivia habían fallecido. En Puerto Rico tenemos varios pastores que han pasado por el COVID-19. Hay un caso en particular de un ministro muy renombrado, muy querido por todos los pastores a nivel interdenominacional. Me refiero al compañero Rey Matos, que está pasando por esto. Aunque anoche leí que había una mejoría dentro del intensivo donde se encuentra. En Nueva York, el compañero amigo doctor Quitín Silva me dijo hace más de un mes atrás, mes y medio, que como 9 a 10 pastores habían fallecido en el área de la Tri-State Area, como llaman ellos, donde se compone de 3 estados mayormente, pero él decía que en Nueva York. Estamos viviendo tiempos difíciles que aún a los pastores nos está tocando esta vivencia. A las familias pastorales están atravesando por momentos similares. Y cuando uno se encuentra en momentos así, tiene que recordar cuando Dios lo llamó. ¿Sabe por qué? Porque es lo que nos sostiene. No solamente la relación que tú has establecido después, sino el momento, la vivencia, la experiencia que te jamaqueó la existencia. A mí Dios me jamaqueó la existencia. Dios me sedujo. Fue más fuerte que yo. Y aunque, como he dicho en el pasado, yo no quería entrar a la pastoral solamente ser un predicador laico, Dios dispuso otra cosa. Y aquí estoy, 43 años después. Todavía estoy predicando. Ahora, Dios nos llama o nos ha llamado con una responsabilidad enorme. ¿Usted sabe lo que es? Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que preguntar o tenemos que exponer, tenemos que enseñar, tenemos que proclamar, tenemos que vivir, tenemos que entender que usted no es un muñeco de Dios, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Hay amigos y hermanos que pueden encontrarse al borde de la muerte. Y el mensaje, la proclamación, la vivencia, alabado sea su nombre, del predicador, del pastor, del ministro, aún del maestro, es que ponemos ante las vidas que están al alcance
de nuestra voz, camino de vida o camino de muerte. Yo escogí la vida y yo quisiera pensar que lo que nosotros predicamos es para eso mismo. Digo quisiera porque hace más de 20 y pico de años atrás en Puerto Rico había un individuo, un comunicador, dueño de una emisora radial, que se pasaba mandando a todo el mundo al infierno. Cuidado que mandó gente al infierno, supuestamente. Insultaba a las pastoras. Insultaba a los ministros que no estaban de acuerdo con él en su planteamiento. Cualquiera diría que el mensaje de él era para mandar a la gente al infierno. Yo quiero recordarles en esta mañana que esa no es nuestra función. Nosotros sacamos gente del infierno. No los mandamos al infierno. Ese no es mi rol. A mí no me interesa. No importa lo que haya sucedido en la vida de fulano o mengano, mandarlo al infierno. Ni deseo realmente que pase la eternidad en el infierno. No lo deseo para nadie. Yo deseo camino de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y ese debe ser nuestra proclamación. Pero vivimos en tiempos donde aparentemente nos hemos desenfocado. Hay personas que utilizan el púlpito para hablar mal de otros ministros, de otros pastores, de otras denominaciones, de otros concilios. Ese tampoco es nuestro rol. No estoy hablando que no se señale a aquellos que están en doctrina de error. No me malinterpreten. Estoy hablando de compañeros porque, viste, piensa de X o Y manera, inmediatamente le ponemos el sello y lo rechazamos. Si ustedes observan, este programa Tertu Hablemos de Jesús Semidey y hacen un análisis, quizás hagan una lista, un listado de los participantes regulares, de qué movimiento, de qué iglesia representa, se van a sorprender la gran diversidad. Lo mejor que Dios ha hecho es que Dios ha hecho un cuerpo, una iglesia con una gran diversidad hermosa. Yo he estado en iglesias donde me ha llamado la atención X o Y cosas que yo he dicho, a rayo. Pero para adelante que voy. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia en Colombia. A X iglesia que no viene el caso. Y cuando entro, que tuve que hacer fila para entrar, era la tanda de las 6. Llamaban ellos la última tanda, porque estaban desde las 8 de la mañana cada 2 horas en diversas tandas. Bueno, entramos, nos acomodamos y de momento, cuestión de minutos, se montó la música y la adoración. Y cuando yo comienzo a observar por primera vez, hago la aclaración, le estoy hablando de agosto de 1988, para que puedan entenderlo. Y todo el mundo comienza a brincar y a saltar. Había 1000 y pico personas, que luego, unos años después, pude llegar a Puebla, México, a un congreso, una congregación de 4000 y pico, y 4000 y pico personas danzando en el espíritu, danzando y bailando. Yo no había visto eso en mi desarrollo.
Yo cuando estaba en Colombia, cuando comienzo a ver eso, cerré los ojos y de santo, ¿dónde yo estoy metido, Señor? Luego pude entender mucho de ello y he disfrutado en toda Latinoamérica el ver cómo el pueblo danza para el Señor. Y veo la danza como una de las manifestaciones del arte cristiano, aún en mi propia congregación. Mis propias nietas les gusta danzar para el Señor. Así que superé ese momento, pero lo que estoy tratando de traer es que hay una gran diversidad. Y lo mío no es caerle encima porque yo no danzo, o porque yo no brinco, o porque yo no visto así, o porque whatever. Usted y yo no estamos para eso. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas. Algunas veces veo que hay pastores que ni les preocupa. Yo una vez llevé un pastor, amigo del alma, casi un hijo, y lo llevé a una iglesia porque le tocaba predicar allí y lo dejé, lo iban a llevar después. Me refiero a Reverendo Manuel Martínez, venezolano, en Montreal. Que Dios bendiga su vida. A Sori, que cumpleaños precisamente hoy su esposa. Pues Manuel entonces llega escandalizado donde mí, al finalizar, y me dice, pastor, este individuo, ni siquiera me dijo pastor, me ha dicho que a él no le interesa que lleguen más vidas a la iglesia. Porque cada vida que entra, cuando viene ningún problema y él tiene suficientes problemas con lo que están. Ese señor terminó fuera de la pastoral. Fue un fracaso en la pastoral. Porque si a ti no te interesa que llegue la gente, porque te va a crear un problema de más personas. Oh Dios, ¿dónde hemos llegado? Señor, tengo 30 fieles. Si quieres, hasta 35, pues más no. Tengo 100 fieles. Señor, más de eso no aguanto. Busca un asistente pastoral. Busque ayuda. Pero tiene que haber espacio para la gente de Dios que puedan llegar. Pero no solamente los que van a llegar, sino los que están. Nuestro rol es presentarle camino de vida o camino de muerte. Me sedujiste. Más fuerte fuiste. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a mis ovejas. Este no es el tiempo de ser personas o ministros que escandalicemos a otros. Este es el momento de enseñar. Yo estaba mirando la enseñanza del compañero Tilio Román, que por cierto, si es Otilio, si es Jesús, en estas 2 o 3 semanas que él ha estado hablando de la predicación, me encantaría recibir copias de esas presentaciones. Me parece importante hoy compartir, enseñar. O sea, Otilio no está encerrado en las 4 paredes del templo. Otilio está trascendiendo su denominación, que es la Iglesia de Dios, como la de Jesús. Son de bendición no solamente a nivel conciliar o denominacional, sino que son de bendición a nivel interdenominacional. En el caso del compañero Tilio, fue presidente del Ministerio Radial, la primera emisora evangélica de Puerto Rico, Radio Redentor. Por eso,
tiene nuestro cariño, nuestro respeto. Dios le ha bendecido. Dios le ha dado en gran manera. Yo me he pasado toda mi vida ministerial predicando en cuanta denominación que usted se puede imaginar. Hasta he predicado en la Iglesia Católica, como en 3 o 4 ocasiones. Me acuerdo cuando estaba en España y me dicen que me va a tocar predicar en una iglesia católica. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y cuando, creo que he contado esto en el pasado, y perdonen si es una repetición, pero son vivencias. Fue a principio de este siglo, así que estamos hablando como 17 años atrás, 18. Y cuando yo le dije a los misioneros que estaban allí que yo quería conocer primero al sacerdote. Y bajamos y entramos. Me acuerdo cómo era la iglesia Santa Rosa. Un hermoso templo. Y cuando entro me encuentro con un párroco, sacerdote, entrado en años en aquel momento. Y comenzamos a dialogar y a hablar. Y me di cuenta que este sacerdote era de una mentalidad. Bueno, hasta nos pidió que participáramos de la comunión, que para el católico tradicional no se supone que ninguna persona que no sea católica, apostólica y romana pueda participar de la comunión. Pero yo le dije, ¿usted está seguro? Y entonces me dijo, pues soy cristiano, pues para adelante. Yo, ok. Y participamos. Pero luego le pregunté, por casualidad, ¿usted tiene familia evangélica? Y él abrió los ojos, sí. Tengo una hermana que vive en Venezuela, en Caracas, y se le prendió la bombilla de una visita que había hecho a una iglesia en el año 70, yo ni me acuerdo, como el 83. Y cuando él mencionó eso, yo dije, por casualidad, esa iglesia es la iglesia evangélica Las Acacias, en Caracas, del pastor Samuel Olson. Y él me dijo, sí. Yo no dije nada, pero me acordé que cuando prediqué allí, me habían dicho que había un sacerdote presente en la concurrencia y que estaba escuchando el culto. Y yo dije entre mí, como Dios brega con todo y no vuelve. Lo que pasó en el 83, 93, 2003, 20 años después, me encuentro con este sacerdote y nos permite que prediquemos desde el púlpito de su iglesia y que la agrupación musical de nuestra iglesia pudiese cantar y adorar al Señor. Este fue un sacerdote con una visión mucho más amplia. Nosotros, pastores, independientemente de la pandemia, del dolor, de lo que haya sucedido en su vida, del espacio a tu corazón. Recuerda de dónde Dios te sacó y te llamó. Y que usted tiene una palabra que aportar, palabra de vida. Y que no está llamado a dispersar ni a destruir,
porque el rebaño es de Él, no es suyo, no es mío. La iglesia es del Señor. Mientras usted tenga eso claro, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a guardar y usted seguirá siendo una persona de provecho en el ministerio. Oremos. Dios y Señor de la vida, yo bendigo tu nombre. Gloria a Dios. Desde lo más profundo de mi alma hay una alabanza de gratitud. Porque un día miraste con ojos de compasión a nuestra existencia y te plugo llamarme. Aún hoy sigo sorprendido de aquel llamado y de la vivencia de más de 4 décadas. Gracias tengo que darte, porque tú has sido bueno. Tú has bendecido mi familia. Tú has bendecido las iglesias donde he pastoreado. Tú has bendecido mi vida, que me ha permitido viajar y conocer a tantas iglesias, denominaciones hermanas y entender que pertenecemos todos a la misma iglesia, al mismo cuerpo. Si hubiese alguien escuchando en este momento y que esté herido o herida por alguna razón u otra, sánalo, sánala para que proclame palabra de vida nuevamente y para que pueda aconsejar, para que pueda orientar, para que pueda ayudar a las ovejas que tú le has entregado. En fin, gracias por tu palabra. Bendice a tu siervo Jesús y gracias por este programa. En tus manos quedamos y en el nombre de aquel que vive para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, qué tremenda palabra y qué tremendo tiempo. Ciertamente el Señor nos ha bendecido con usted. Le damos la gloria a Dios, porque sin lugar a dudas, todos los miércoles, desde las 8:40, nos sentamos a recibir palabra de sabiduría. Y qué bueno es que podemos ser adiestrados y mentorizados por un pastor como usted de 43 años de experiencia ministerial. Le damos gloria a Dios porque nos sentimos cuidados, nos sentimos que su experiencia nos forma también y nos bendice. Gracias por eso, pastor. Gracias. Amén. Gracias a ti. No, pastor, miren, antes de irnos, me gustaría, pastor, que podamos compartir con nuestra gente cómo nuestros hermanos y hermanas pueden comunicarse con usted. Teléfono 787-640-6543. Me parece sencillo. 640-6543. Así me salió y lo llevo muchos años. Segundo, mi correspondencia, mi email, REV de reverendo, HM. Soy Héctor Manuel Rivera. hmrivera@gmail.com para servirles a todos y a todas donde quiera que estén. Mi abrazo. Pastor, gracias y que el Señor le continúe bendiciendo a usted y a su ministerio y toda su familia. Amén. Un abrazo, pastor. Sabe que le amamos. La paz del Señor sea con usted.